Vamos a dar comienzo entonces a la segunda actividad del 2021 de la red Palio Crece, Palio Perinatal Crece. Le damos la bienvenida. Bueno, este año estamos comenzando con una nueva modalidad de presentar un caso clínico al menos por vez, que está siendo de mucho aprendizaje para todos. En esta oportunidad vamos a tener a Ximena Méndez, licenciada en enfermería, con formación académica en gestión en salud, especialista en enfermería neonatal del 2018, grado 2, profesora adjunta de la UDELAR, de la Facultad de Enfermería, cátedra materno-infantil. Bueno, espero no se enoje por todo el recorte que hice del currículum, que es muy extenso, pero le damos la bienvenida a Ximena, que nos va a contar hoy un caso, y si querés agregar algo del currículum importante que no dije, la idea es, bueno, esta primera parte, hablar con el caso clínico, y después, como el cafecito virtual no lo podemos hacer, vamos a continuar con una pequeña presentación mía, así que probablemente estemos terminando más temprano que eso. Bueno, Ximena, te damos la bienvenida y todo tuyo. Tenés que compartir la presentación. Gracias, Rita, no voy a agregar nada al currículum. Te comparto pantalla. Y bueno, yo le quería dar hoy un poquito desde el punto de vista de enfermería, cómo manejamos el duelo perinatal. Bueno, el objetivo de esta presentación va a ser aportar conocimientos y destrezas que nos ayuden a los profesionales. En esta etapa vamos a hacer hincapié a lo que es enfermería, apoyar desde el punto de vista enfermero a las familias que estén atravesando el proceso de duelo. Bueno, sabemos que la práctica de enfermería nos enseña lo que es el cuidado del recién nacido, y así como nos enseñan lo que es el cuidado, también tenemos que saber cómo es el cuidado hacia la familia, y no siempre los resultados que vamos a obtener en el proceso del cuidado van a ser favorables. Nosotros debemos facilitar a los profesionales de la atención que tienen bajo su cuidado a los recién nacidos, y hacer énfasis también en los padres, que son los que van a sufrir después una muerte perinatal o neonatal, y ahí van a surgir diferentes intervenciones de todos los profesionales de la salud que van a hacer que ese proceso sea lo más llevadero posible. Sabemos que es un proceso único, personal y particular, por eso en esta presentación vamos a hablar de un caso puntual que nos toca atravesar. La relación enfermera-paciente-familia es un vínculo que se genera dentro de las unidades, que muchas veces tenemos como esa limitación en que siempre nos enseñan en la carrera como a mantener una cierta distancia con lo que es la familia, pero yo creo que cuando uno trabaja en una unidad, bueno, como la mía, que tenemos el contacto directo con la familia, a veces marcar ese distanciamiento es muy difícil para nosotros. Y aquí es donde el rol de enfermería juega un rol importante también en lo que es el proceso de duelo. Bueno, para llegar a esto debemos saber primero lo que es el duelo. Lo vamos a hacer muy breve porque ya lo hemos visto en otras presentaciones, pero sabemos que es un proceso psicológico que acompaña la pérdida del bebé en cualquier momento del embarazo y hasta el primer mes de vida del recién nacido. Bueno, cuando hablamos de muerte, sabemos que se entienda infravalorar lo que es la muerte. Y a veces nosotros como profesionales negamos ese proceso, y nosotros tenemos que estar prepararnos académicamente para poder apoyar a esta familia a atravesarlo de la mejor manera posible. Todo lo que nosotros digamos en ese momento, los gestos, las palabras, van a intervenir en ese momento de duelo que atraviesan los familiares. Y ese proceso es algo doloroso, y también es doloroso desde el punto de vista profesional, porque nosotros tuvimos también un vínculo con ese paciente, establecimos relaciones con esa familia, interactuamos mucho desde el cuidado, bueno, ahora estamos con el nuevo paradigma de lo que es cuidado centrado en la familia, y al nosotros acceder a incorporarla al cuidado también nos hace tener ese cierto vínculo con ellos. Sabemos que el duelo tiene diferentes etapas.
No me voy a parar para hablar detalladamente de cada uno de ellos, pero sí saber que existen diferentes etapas. Está la etapa de shock, la de negación, la de llanto. Nosotros debemos saber en qué etapa estamos encontrando a la familia en las unidades. Después viene la etapa de rabia, de ira, de irritabilidad. Acá hay un sentimiento de ansiedad, un sentimiento de culpa por parte de la familia. Después tenemos la etapa de depresión, de sentimientos de anhelo. Y después tenemos la resolución de duelo, la aceptación, donde se asume la ausencia. Hay una vuelta a las actividades cotidianas. Volver a lo que es la actividad es algo que cuesta muchísimo, y nosotros debemos saber en qué etapa actuar, ¿no? En qué etapa de ese proceso vamos a actuar. En la clase anterior, en la presentación anterior, que lo presentó Patricia y la psicóloga de la unidad, se habló cómo manejamos ese proceso de duelo una vez que se fue, o sea, que se cerró esa historia y fueron a actuar a lo que era el duelo post-muerte. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la previa a ese episodio y cómo nosotros vamos a manejar eso. Bueno, para saber cómo abordar el duelo, debemos de saber que no hay una bibliografía específica que nos diga el duelo del recién nacido o el duelo perinatal se debe abordar de cierta forma. Sí nos dan guías de cómo sobrellevar ese duelo dentro de las unidades, ¿no? Y una vez que se va. Sabemos que hay duelos anticipados, duelos agudos, tempranos, intermedios, hay un duelo tardío y un duelo latente. Y saber en qué etapa o cómo abordar ese duelo es muy importante. Lo que les quería comentar acá es que el duelo latente es uno de los más complejos, porque a pesar de que la familia siente que todo como que fue mejorando, sabe que nada va a ser como antes, ¿no? Y yo creo que cuando atraviesan la pérdida de un hijo, es algo muy difícil de sobrellevar en ese momento, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que no es el proceso natural de la vida, ¿no? De perder un hijo antes de nosotros, los más grandes, los más adultos. En este caso vamos a presentar la historia de Luz. Luz es el nombre hipotético que le pusimos a este caso, y la verdad que fue un caso que a mí particularmente como enfermera, como licenciada en enfermería, me tocó mucho en lo personal, porque fue una paciente que la vivimos desde el día cero, que hubo mucho contacto con lo que fue la familia, no solamente los padres, sino los abuelos, y en el momento del deceso hubo que hacer demasiadas intervenciones de enfermería, coordinaciones, que creo que es importante que estemos preparados para esas situaciones también, porque nosotros tenemos un dolor ante la pérdida del paciente, y bueno, y en ese momento tenemos que estar fuertes para la familia, ¿no? Que ellos se apoyan en lo primero que tienen más cerca, que somos nosotros y el equipo que está atrás, que trabaja junto conmigo, ¿no? Bueno, Luz fue una paciente que nació de 29 semanas de edad gestacional, con padres adolescentes de entre 15 y 17 años. La verdad que tenían un soporte en su entorno, perdón, admirable, lo que eran los abuelos de Luz, y la familia siempre se los vio como bien contenidos, más allá de que la mamá le costaba un poco hablar con nosotros. Se llegó a establecer una relación de ida y vuelta con ella en cuanto a diferentes conceptos. Esta paciente fue un embarazo bien controlado, bueno, tuvo su ruptura prematura de membrana con un desprendimiento prematuro de placenta, nació en otra institución, necesitó ser trasladada hacia la nuestra, y con nosotros estuvo 7 días en la unidad. Acá voy a incorporar también, como dije anteriormente, en este nuevo paradigma de lo que es el cuidado centrado en la familia, desde el momento que ingresó esa paciente, pudimos hacer que la familia entrara, que se tomara sus fotos. Hubo una foto que no me voy a olvidar nunca, que le hizo antes del día que esta paciente fallece, que el papá me pidió si la podía agarrar de la mano, si la podía tocar, le estuvo acariciando, y yo creo que a pesar de que
estuvo ese deceso, después ese desenlace, después me hizo llegar el agradecimiento de haber podido tomar esa foto en ese momento, ¿no? Que su bebé estaba aún con vida. Acá nos vamos a centrar un poquito en lo que son las intervenciones de enfermería que hicimos con esta paciente, que bueno, lo primero son las acciones que permiten formar y mantener la identidad del neonato, ¿no? Siempre a esta paciente se la llamó por el nombre, siempre que nos teníamos que referir a ella o darle el informe a los papás, bueno, o cuando ellos entraban a la unidad, teníamos todo identificado con lo que era el nombre de ella, donde estaba la sobretúnica que se tienen que colocar, tenía el nombre de Luz. Los papás, cuando le hablábamos, también le hablábamos en referencia siempre a un nombre, ¿no? Utilizábamos una tarjeta con los datos de neonato, que eso lo tenemos siempre al pie de la unidad y es algo que se sugiere. Nosotros tenemos que darle el sentido de identidad a ese recién nacido desde el momento cero que es ingresado a una unidad. Y cuando nos referimos a los papás, conocer los nombres de ellos, ¿no? Llamarlos por el nombre a los padres, y llamar por el nombre de ese recién nacido para poder darle identidad. Se facilitó el contacto con los padres siempre que fue posible, siempre permitimos que los padres entraran, la verdad que es una suerte que tenemos en la unidad, es poder mantener ese contacto, que no haya horarios para que los padres puedan entrar, y yo creo que en esta paciente fue muy importante eso también que pudimos lograr. Se identificó características propias del recién nacido, pudimos compartirlas con los padres, bueno, identificamos, bueno, mirá, sobre todo el papá entraba y nos decía cómo se portó hoy, qué hizo, movió la mano, y nosotros siempre teníamos como algo para responder a esas preguntas, que creo que eso es algo importante. Bueno, se permitió personalizar la incubadora, ellos trajeron una estampita que se les había dado los abuelos, y ellos entraban y siempre antes de tocar a su bebé tocaban esa estampita, y bueno, se aferraban un poco de eso también. Se realizaron registros fotográficos, siempre con el consentimiento de ellos, si ellos querían tomarse alguna foto, o a veces ellos mismos nos daban el celular y decían, ¿le puedo sacar una foto para mostrarle a la mamá? Sobre todo cuando la mamá no podía entrar a la unidad porque aún estaba cursando su posparto inmediato, que no era nuestra institución. Bueno, favorecimos siempre lo que fue la visita de la familia, ahora estamos en pandemia, pero anteriormente nosotros dejamos entrar a otros familiares a la unidad. Estoy hablando mientras esta paciente aún estaba con vida, ¿no? Y contábamos en la unidad con una muda de ropa de neonato, y eso es algo que toda la bibliografía recomienda, que cuando un bebé es ingresado a una unidad, ya sea de cuidados intensivos o una maternidad, siempre tenga algo identificatorio, ¿no? Que los padres entren y sientan que tienen algo de ellos. Entonces, siempre contar, por más que sea prematuro el bebé, ya sea con un par de calcetines, con un par de medias, con algo que ellos sientan que es de ellos y que lo trajeron para ellos, es algo recomendable, y siempre tenerlo en la unidad del paciente, ¿no? Después, nuestro objetivo va a ser procurar una buena comunicación entre los padres y el equipo de salud. Ahí se informó a los padres acerca de la gravedad del recién nacido, se le brindó tiempo y lugar, y ese tiempo que nosotros le damos tiene que estar privado sin interrupciones, ¿no? Y algo que se recomienda también en lo que es la bibliografía de cómo llevar el duelo desde el ser enfermero, ¿no? Y el ser médico, es que cuando nosotros damos ese informe lo hagamos siempre acompañados, ¿no? Que si el neonatólogo va a hablar con esa familia, sea acompañado por la licenciada o por una enfermera, pero cuando nosotros vamos a hablar, siempre se recomienda que sea de a dos, ¿no? Porque a veces la información que damos no siempre es bien recibida, ¿no? Entonces es bueno tener ese acompañamiento. Permitimos a los padres siempre que estén acompañados de otros familiares, y esto fue algo que se hizo durante los informes. Ellos eran menores, ¿no? 15, 17 años, imagínate que un primer embarazo y que pasaron por toda esta situación dentro de la unidad, entonces sentirse respaldados por sus familiares más allegados, ya sea durante el informe o bueno, cuando las cosas no iban como esperábamos, fue un sostén para ellos importante en ese momento. Se habló con ambos padres equitativamente. Acá es el tipo de comunicación, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener siempre un lenguaje claro cuando hablamos,
claro y concreto, porque a veces cuando damos demasiada información de golpe, ¿no? Ahí es cuando se generan ciertas incertidumbres. Y el papá muchas veces, o la mamá, nos planteó que, bueno, se le daban informe y no le quedaban cosas claras, entonces solicitaba de nuevo información, y nosotros tenemos que estar dispuestos a podérsela brindar de nuevo, ¿no? Luego de informar se esperó la reacción, y le dimos tiempo a expresar el dolor y qué preguntas pudieran surgir, que es como digo anteriormente, a veces cuando uno le da cierta información no saben cómo manejarla, y después, bueno, solicitan que se le repita al mismo personal que le habló o al personal que cambia el turno, pero ellos siempre buscan una fuente de información. Se le consultó si deseaban realizar algún ritual religioso. Eso fue previo al desenlace, si ellos tenían alguna creencia, si lo querían bautizar, bueno, si tenían alguna otra cultura, y nosotros tenemos que tener esa mente abierta de que, bueno, si ellos quieren hacer ese pequeño ritual, de poder acceder y permitirles a ellos que lo hagan. Y como todo, ofrecer contención psicológica, que por suerte en la unidad tenemos la incorporación de la psicóloga, no solo para lo que fue la familia, sino también para el personal, que es como les decía anteriormente, uno también vive el proceso de duelo. Yo creo que en ese momento uno lo vive desde el modo profesional, sabe que lo que tienen que hacer es lo correcto y que debe estar con la mente clara de cuáles son los pasos a seguir para poder apoyar a esa familia en ese momento. Pero una vez que la puerta se cierra, digamos, nosotros tenemos ese duelo interno también. Y la verdad que contar con un psicólogo que nos apoye es muy importante, y lo sugiero para todas las unidades. Yo creo que un buen profesional no es aquel que se acostumbra a estas cosas, ¿no? Yo creo que el buen profesional es el que le duele cuando pasan estos eventos. Bueno, las intervenciones que hicimos durante y después de la muerte con esta paciente fue facilitar un espacio íntimo y privado para los papás. Se les sugirió si querían entrar previo al evento, cuando ya veíamos que no había marcha atrás. Se les brindó ese espacio físico, íntimo y privado a los padres, así también a los abuelos. Esta mamá no quiso entrar a la unidad, se respetó eso, se respetó sus tiempos también, y se ofrecieron diferentes alternativas, dejando siempre que la familia decidiera, ¿no? Darles a elegir, no juzgando las actitudes que ellos tenían con nosotros. Bueno, si la mamá no quiso entrar en ese momento, alguna razón tendría, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser ahí también objetivos, ¿no? No ponernos a juzgar en ese momento. Debemos facilitar la expresión emocional y favorecer una adecuada elaboración de duelo, respetar la relación que había entre el neonato y la familia antes que la relación paciente-hospital, que era lo que les comentaba anteriormente, promover el contacto de los padres durante el fallecimiento. En este caso particular ellos no quisieron agarrarla en brazos en ese momento, ¿no? Pero hay otros casos en que así lo requieren o lo solicitan. Lo que sí nos pasó fue que la familia nos pidió entrar a la unidad para verla, y se permitió y se brindó ese espacio. Se acondicionó también a esa bebé, ¿no? Para que se llevaran la mejor imagen, el mejor recuerdo que le podíamos dar nosotros. Se la vistió con la ropa que ellos nos habían dejado, se la acondicionó con el rebozo que le había tejido la abuela, y eso es un procedimiento que podemos invitar a la familia a realizarlo, o lo podemos realizar nosotros, ¿no? En este caso la familia prefirió que no hacerlo, lo hicimos nosotros. Permitimos a la familia ampliada, a los padres, a tener contacto con el hijo o tenerlos en brazos, que fue lo que dije, dar la libertad a la familia para ejercer sus ritos, y siempre ofrecer la posibilidad de obtener o conservar objetos que ellos tuvieran del recién nacido dentro de la unidad. Esta familia, más allá, ¿no? Que ya veníamos con el día previo, que no veníamos en un buen proceso de su salud, una familia creo que nunca está preparada a perder a alguien tan chiquito, ¿no? A un recién nacido, a un nieto, a un hijo, y ellos no contaban con lo que era el asesoramiento por parte de lo que era después, ¿no? El sepelio,
bueno, la empresa fúnebre que se iba a encargar de todo esto, y se tuvo que coordinar todo desde la unidad, ¿no? Por suerte se pudo conseguir, fue un día sábado esto, la compañera que trabajaba ahí en la empresa fúnebre agilizó bastante los trámites, ¿no? Como para poder ayudar a esta familia a llegar a hacer todos los trámites antes que se cerrara. Fue la verdad que una coordinación de idas y venidas, ¿no? Que nos llamaban por teléfono, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La familia logra entrar a la unidad las veces que quiso, se sacaron sus dudas, y yo creo que el mensaje que nos dejó esta familia fue que una vez resuelto las coordinaciones, una vez el desenlace, esta familia, bueno, se despide de nosotros, se va de la unidad y nos vuelven a llamar al rato y vuelve a venir la abuela y nos vuelve a decir que sus palabras eran de agradecimiento, que habíamos estado con ellos, le habíamos permitido su espacio, su tiempo, y la verdad que es algo que te sensibiliza eso, ¿no? Que hayan vuelto en un día doloroso para ellos a darte las gracias por todo lo que habíamos hecho. Creo que es algo que reconforta también, ¿no? En la parte de dolor, saber que en ese momento también hacemos las cosas bien. Bueno, ¿qué pasó con esta familia? Decidieron retirar los objetos de su bebé. Hubo objetos que la familia se quiso quedar. Se continuó la indicación y administración de fármacos, eso fue durante el fallecimiento, ¿no? Se proporcionaron los cuidados post-mortem adecuados, siempre con mucho respeto, manteniendo silencio en la unidad. No dejamos que en ese momento entraran otros papás, como para mantener un poquito la intimidad. Colocamos la pulsera identificatoria, se coordinó y bueno, y se investigó los procedimientos a seguir, que fue más o menos los que les conté anteriormente. Se les permitió en todo momento lo que fue expresar el dolor y el acceso a familiares y ese contacto que hubo. Después, acá lo que quise agregar es una bibliografía que la puse al final, que si quieren acceder a ellas, que tenemos frases sugeridas y frases que debemos evitar cuando estamos en el proceso de duelo, ¿no? Las sugeridas son: siento mucho lo que ha pasado, me imagino cuánto querían a ese bebé, no me molesta que lloren. La verdad, esa es una frase que choca un poco, ¿no? No me molesta que lloren. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo también a esa familia que procese el duelo en ese momento. La verdad es que no sé muy bien qué decirles. Tienen un bebé precioso, quiero acompañarlos en este momento. ¿Qué necesitan y qué quieren? O sea, que quieren que ingrese algún amigo o algún familiar. Y frases que debemos evitar en ese momento, ¿no? Como: sé fuerte, no llores, es la voluntad de Dios, ya es un angelito. Son frases que restringen un poco lo que es la etapa en la que ellos se encuentran en ese momento de duelo. Bueno, y acá para ir finalizando un poco, es cuidar de quienes nos cuidan, cómo vive enfermería la pérdida del recién nacido. Digo enfermería, pero en realidad es el equipo en general, ¿no? Que atraviesa en ese momento ese proceso, porque creo que, como dije anteriormente, es algo que nos afecta a nosotros también, ¿no? En ese momento estamos fuertes para la familia, pero yo creo que muchos de los que están atrás de la pantalla o como yo, se va a la casa con esa sensación de, bueno, perdí a un paciente, ¿no? A mi paciente, que fue el que cuidé día a día. Y de repente llega alguien con mucha luz y se queda ahí a un ladito tuyo, simplemente acompañándote. Esa frase en realidad viene porque nuestro rol como integrantes del equipo de salud es saber informar, consolar y orientar para ayudar a elaborar y consolidar un adecuado proceso de duelo. Y creo que así como nos enseñan a salvar vidas y a dar todo por esos recién nacidos, también debemos capacitarnos en cómo saber acompañar de la mejor manera. Y ahí Rita estaría terminando. Bueno, la verdad que felicitaciones. Hiciste un repaso del acompañamiento precioso, excelente. Me gustaría hacer algún comentario. No sé si alguno de los que están conectados quieren hacer algún comentario. Me dicen que hay
un pediatra de México, por ahí. Es Emilio, conectado de México. Bueno, si quiere hacer algún comentario, Quisiera felicitar a la enfermera Jimena por tan extraordinaria ponencia. La verdad es que está maravillosa. Y comparto con ella muchas opiniones vertidas en esta plática en relación a las emociones que como profesionales de la salud a veces es difícil manejar en esas circunstancias, pero que ciertamente somos el único apoyo para los familiares que tienen una pérdida. Yo en lo personal, la verdad, ahí me cuesta mucho trabajo, porque ciertamente yo quiero a mis pacientes como si fueran mis hijos propios. Entonces, la verdad es muy complicado tener una frase o una palabra de apoyo para estos padres, y creo que es donde ellos sienten cuando uno no solamente hizo todo el esfuerzo humanamente posible por intentar salvar una vida, sino que también sienten ese lado humano que como profesionales de la salud no debemos olvidar. Y es ahí en donde sucede lo que comentó Jimena, ¿no? En donde, por ejemplo, en el caso en especial de esta paciente Luz, pues los abuelos vuelven y les dan su agradecimiento, ¿no? Creo que es una parte que como médicos y como enfermeras o como, en general como profesionales de la salud no debemos olvidar, ¿no? Ciertamente ser profesionales que debemos capacitarnos y estarnos actualizando, pero el lado humano no podemos perderlo. Es todo. Muchas gracias y muchas felicidades para Jimena. Una excelente ponencia, Jimena. Muchas felicidades. Bueno, gracias. La verdad que comparto que es una excelente exponencia. Y iba a hacer algunos comentarios, Ximena. Primero, preguntarte si este caso fue en la época de pandemia, porque si es así, es doblemente exitoso que hayan podido permitir a la familia estar, cosa que hoy en día parece tan difícil en algunos casos, ¿no? Donde nos toca convivir con papás que están COVID positivo y que a veces fallecen prematuritos y la familia, los padres exactamente por estar cuarentenados no pueden venir a conocer a su bebé y fallece. Nos ha pasado, es muy doloroso y no hemos encontrado mucha solución. Pero es una advertencia que hago a todos los equipos de que hay que intentar por todos los medios y buscar soluciones para estos casos, para que el bebé pueda estar con su familia. Una cosa que mencionaron, Patricia, no sé si querés hacer algún comentario ahora que te veo. No, en realidad fue sí en pandemia, pero no nos ha pasado, no hemos vivido en la unidad un caso hijo de padres COVID positivos, realmente que fallezcan. Creo que en realidad estaría muy bueno ver ustedes que han tenido más pacientes, cómo se están manejando, porque es una situación que es muy difícil con respecto a los cuidados del equipo y con respecto a brindar el espacio que ahora estamos en un espacio tan reducido. En realidad es complejo un poco la logística de cómo llevarlo a cabo. Sí, se ha ido como complicando un poco las cosas con el aumento del número de casos, ¿verdad? Lo que antes era medio esporádico, ahora es mucho más de todos los días, pero por suerte no todos con ese final tan triste. Pero una cosa que mencionaron y que yo quería como resaltar es la importancia de la capacitación del personal que tiene que ver con estos casos. Porque si bien nos toca como seres humanos y nos duele y tenemos que escanearnos y saber qué nos pasa a nosotros con estas situaciones, y obviamente que uno se lleva el caso puesto, el niño puesto, la familia puesta, no termina ahí,
pero cuán importante es informarnos, capacitarnos, para poder entender la necesidad del otro y estar en ese momento, porque es un momento único, un momento irrepetible, donde hay que hacer las cosas bien ahí, en ese momento. Entonces, no da para que nosotros que estamos viviendo en estas situaciones y que sabemos que van a ocurrir, nos tome por sorpresa. Nos podrá tomar por sorpresa muchas cosas, pero no el que fallecen niños en nuestra unidad o en nuestra maternidad. Entonces, capacitarnos todos. Obviamente que el psicólogo es fundamental y hay muchos casos que tienen que pasar obligadamente por el psicólogo, pero como tú dijiste, el duelo es una reacción a esta pérdida, no tiene por qué ser una enfermedad. El psicólogo tiene muchas herramientas para aportarnos, pero el que va a estar ahí en el momento, tal vez seamos solo nosotros y tenemos que estar capacitados. Gabriela, hola, ¿querés decir algo? ¿Querés comentar algo? Hola Rita. Hola. ¿Cómo están? Yo soy de Paysandú. Nosotros tuvimos fallecimientos con COVID, que en una oportunidad la mamá estaba ingresada, estaba aislada. Nos fuimos comunicando siempre con ella. Nos pidió estar en el momento final con su bebé. Y les explicamos las decisiones de, en realidad, el retiro de la medicación y el retiro de determinadas cosas que iba a ser en la etapa final, pero que podía pasar que estuviera días, ¿no? Viviendo, que pasó que estuvimos 25 días, y ella decidió incluso en una oportunidad, que era una cardiopatía inoperable también, nos pidió la autorización para irse a la casa y accedimos. Lo llevó con Brompton y nos equipamos todo antes de entrar y falleció con ella, que era lo que quería. Es decir, hemos accedido como a situaciones, como decís tú, Rita, que ahora en pandemia nos puso a prueba todo, ¿no? Puso a prueba el sanatorio, el director del sanatorio, tuvimos una igual que también, que estaban en sala COVID y pedimos autorización para que los dos hermanitos, que también eran todos positivos, pudieran estar juntos. Hicimos una pijamada en la sala, porque estaba la mamá con el bebé también, sin expectativa de vida, estábamos en una sala COVID, acondicionamos esa sala con otra cama y un sillón, y en realidad los hermanitos quedaron esa noche con ellos, sacaron fotos, filmaron, y bueno, entonces como que hemos tenido que acomodar el cuerpo a todo, ¿no? Pero me parece que tenemos como que esto ha sacado lo mejor y lo peor de uno. Yo creo que nosotros tenemos que intentar sacar lo mejor. Es decir, tenemos que siempre actuar como mediadores. A mí me parece que lo que hicieron estaba perfecto con la familia. Incluso pasa que muchas veces entre todo el caos y todo, ellos no se dirigen a nosotros entre todo el dolor, pero pasan varios días y nosotros después de la carta de condolencia, de que volvemos a encontrarnos, a veces pasa que como pasó con esta familia que te contaba, la mamá viene y dice, no saben cómo hablarme, vienen a verme y se apartan, no saben qué decirme ni tienen palabras para decirme. Muchas veces, cuando más preparados tenemos los papás, ellos mismos se dan cuenta que la gente no está preparada para vivir un duelo. Estaban todos diciendo que la mamá estaba mal y que por favor la viéramos porque ella estaba mal. Entonces me dice, yo no estoy mal, yo estoy en duelo y tengo que estar así. Entonces, todas esas cosas me parece que las manejaron perfecto, por eso me parece bárbaro. Como enfermería, lo que habló Jimena estuvo espectacular, ¿no? Porque a mí me parece que pasa con el equipo de salud, Jimena, que no tienen palabras, se agotan todas las situaciones en las cuales a veces un desgaste brutal, y más con esta vorágine de que estamos teniendo, como que estamos en otra rosca ahora porque es todo COVID. Entonces me pareció espectacular lo que habló. Gracias, Gabriel. Bueno, otra cosa que quería comentar del
del caso es un poco el que tú comentaste que la mamá no quiso entrar a verlo. ¿Hubo alguna instancia, quería preguntarte, Ximena, donde se le dijera a la mamá la importancia de que tenía esa despedida para el después, para el duelo, cosas que ahora no lo ven como necesario, pero que puede ser en un futuro? Porque así como informamos otras cosas, también debemos informar estas, y pasa que muchas veces hay un cambio y las madres después lo agradecen. Digo porque la decisión que tome la madre debe ser muy respetada, o sea, nadie se lo puede obligar, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo antes respetaba la decisión sin tener la instancia de, por lo menos en algún momento de la evolución, y tuvo tiempo para tener toda esta intervención, muy probablemente lo hubiera, una instancia que, bueno, solo ustedes pueden saber en qué momento hubiera sido oportuno, donde nosotros buscamos la forma, así como a veces los padres preguntan por los trámites que van a hacer después, lo están preguntando cuando el bebé todavía no falleció, a veces necesitan saber de lo que es transitar el duelo y ese momento. Hay papás que les cuesta mucho tocar el tema de cómo va a ser la muerte, y de que pueden estar, y de que pueden verlo, y de que pueden sacarle fotos, pero siempre buscar como soluciones. Bueno, si tú no le puedes sacar una foto, que se lo saque la abuela o el papá, y la guarda para cuando tú la necesites. A mí me ha pasado de que hasta un año después me han llamado pidiendo por una foto. Entonces, si bien entiendo que hay que respetar ese momento, cada uno tiene derecho a vivir el duelo a su manera, pero también tenemos ciertas obligaciones cuando estamos capacitados para acompañar esto. Es como hacerle ver a la persona los recursos de afrontamiento que sí tiene, ¿tá? Desde ya. O sea, muchas veces cuando el bebé va a fallecer, uno ya está pensando en la recuperación de esta familia, en la resiliencia de la familia y en las cosas que después le van a hacer bien. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, y si llegado el momento, pasó hace muy poco, una mamá muy joven que no quería verlo, pero después lo vio muy poquito rato, pero se quedó con una imagen de que su hijo era hermoso. Entonces valió la pena. Por otro lado, no te escuché, capaz que no lo escuché yo, si le hablaron en algún momento de la necropsia, cómo manejaron ese tema, Ximena, si capaz que no enfermería, pero capaz que Patricia puede decir algo si mencionaron lo de la necropsia, en qué momento lo hicieron. Bueno, te cuento un poquito, no sé, ¿o querés, Xime? Sí, no, yo lo que le quería comentar era que sí se le dio el espacio a la mamá, se la esperó, se le sugirió si ella quería entrar. Es bien como dice Rita, ese espacio sí se brindó, el que accedió fue el papá, el que tomó la foto después fue el papá, que incluso después él nos mostró esa foto que había tomado, y se respetó eso. Es como decís, Rita, no obligamos a la mamá a ingresar a la unidad, se hizo y se respetó la decisión de ella. Se esperó un poco más de tiempo a ver si retrocedía en su decisión, y bueno, después vino el papá a hablar con nosotros y nos explicó que el sentimiento que tenía la mamá, y que él iba a ser el que quería entrar, ¿no? Que al principio nos había dicho que no, después accedió él por él mismo, ¿no? A venirnos a decir que sí que quería entrar. Y en cuanto a la pandemia, sí, como dijo Patricia, fue durante la pandemia. Tuvimos que hacerlo un poco más protocolar a lo que fue el ingreso de los abuelos a despedirse. Tuvieron que usar, bueno, más protección por protocolos que teníamos en ese momento en la unidad, pero tratamos de dejar que estuvieran acompañados por lo que ellos querían hacer en ese momento. No nos pasó como dijo Gabriela, que fuera un caso positivo, ¿no? Esta mamá era negativa y bueno,
no fue ese caso. Perfecto. Y quería una cosa, Rita, que con respecto a la pregunta que hiciste de la necropsia, dos primero, y después quiero decir una pequeña cosita. De la necropsia, en realidad, tenemos un problema de logística en nuestra institución que tenemos que resolverla. Entonces, en situaciones que realmente no tenemos, no es una muerte indeterminada, o queremos realmente ver cuál es la causa final, en esas situaciones tenemos que armar una logística que es bastante compleja para hacerlo con Carmen Gutiérrez y todo eso, que en realidad en esas situaciones es cuando se lo planteamos a los padres. Si no, realmente sí es un debe, la verdad, pero no se lo planteamos a los padres. Está, perfecto, se entiende. Claro, y no, en realidad una cosa que quiero retomar que tú dijiste, Rita, que lo dijiste como que me parece fundamental. Primero, felicitar a Ximena, que realmente es un lujo trabajar con ella, que me encanta, que hemos logrado capacitarnos, nos falta mucho, pero bueno, creo que es el inicio de un cambio de paradigma y de un cambio en la atención al recién nacido y a la familia, y es a lo que estamos apostando. Entonces, como tú decías, Rita, una cosa que es fundamental es prepararnos y anticiparnos. Y bueno, y ver quién del equipo está más preparado, porque a veces, ¿qué pasa? Que no te toca justo a la gente que habla mejor, o justo a la gente que tiene mejor vínculo con la familia, no se da en el mejor turno, porque estas cosas muchas veces pasan de noche, un fin de semana, y eso es mucho más complicado. Entonces, siempre tratamos de que haya al menos un respaldo, o si no, siempre que se necesite, vamos uno de nosotros como a acompañar a la familia o al equipo, y sin duda siempre tenemos la voz de Romina que nos está ayudando y a prepararnos y a capacitarnos. Una cosa fundamental me parece que es que, bueno, con respecto a lo que decía Emilio, encantada, pero bueno, cuando no sabemos qué decir, yo creo que el silencio es una cosa fundamental, el acompañar y el estar en silencio, porque eso creo que es más importante que a veces decir una palabra o una frase que después genera todo un desencadenante mucho peor. Y sin duda que es algo muy difícil y en lo cual no estamos capacitados, porque en la facultad no nos enseñan a eso. Antes, ahora por suerte sí nos enseñan, y cada vez tenemos a estudiantes y a pregrados y a residentes que se forman más en esto, y hay un curso específico para paliativos, y tenemos gente como Rita que realmente tiene una generosidad enorme y nos sigue enseñando cada día. Entonces creo que a eso es lo que tenemos que apostar, porque no podemos perder el eje, que el eje es la familia. Y nosotros tenemos que obviamente cuidarnos, pero primero tenemos que cuidar a ellos. Y si no estamos ese día bien para hablar con ellos, si no estamos, no es un día bueno para nosotros, quizás tiene que venir alguien del equipo que esté mejor que yo, o mejor que alguien que esté ahí, y después voy a hablar. Ahora, no sé, Rita. No, sí, está perfecto lo que decís. Si quieres decir algo más, pero creo que si yo no me siento bien, más vale, si no voy a poder ayudar, me hago un lado y dejo a alguien que esté un poco mejor en ese momento. Me parece, es una opción, una precisión personal quizás. Me parece muy importante todo lo que dijiste, y tomar como norma, después que pasan estos casos, es muy importante. Yo sé que el trabajo nos lleva de una cosa a otra y seguimos, pero bueno, hacer reuniones de equipo donde salga a la luz cómo me sentí con esto, qué me pasó, porque el ser escuchado es una de las mejores protecciones. Lo que tiene paliativos es que hay herramientas que no cuestan nada, como el silencio que tú decías. Cuando no sé qué decir, a veces un silencio, y muchas veces después de un silencio viene una gran reflexión, pero también el escucharnos entre nosotros, ¿verdad? Porque obviamente que en ese momento, claro, cuando pasan los años y uno ve la evolución de muchos casos, uno sabe que lo que está haciendo en ese momento es muy importante para después. Entonces, toma las cosas de otra manera, ¿tá?
cuando nos quedamos muy en el instante, en ese instante, a veces duele mucho y no podemos recapacitar. Pero esa familia nos necesita en ese momento. ¿tá? Entonces, estar preparados, estar capacitados, como tú decías, es muy importante. Y capaz que tener como norma, después que, yo qué sé, por lo menos una vez al mes, reunirnos, ¿no? Porque a veces fallecen niños, es como acá en el hospital es una población enorme, entonces a veces tenemos varios fallecimientos. Y debería haber una instancia donde uno pueda hablar no solo de la anatomía patológica, no solo del caso clínico, sino de cómo nos sentimos nosotros con ese o tal caso, por qué este caso a mí me pegó más fuerte que el otro, o por qué, y poner en conocimiento, porque también de esa forma vamos poniendo en común cómo interpretamos la muerte en el equipo y poniendo en conocimiento, y a mí me va dando información de cómo ayudar al otro en determinado momento. Entonces, creo que sería muy bueno, si no lo han hecho, que lo tengan como habituarse a hacer estas reuniones, ¿sí? A mí siempre... Perdón, lo que te quería agregar, que creo que fue lo que dijo Patricia también en cuanto al equipo. Yo creo que el día que pasó todo, no sé si se dio así, pero el equipo que estaba realmente fue muy lindo. Todos tenemos más o menos la misma forma de pensar. Y una vez que pasó todo, que ya nos quedamos con esa incubadora vacía, se generó esa instancia de hablar, ¿no? Y yo creo que se sacaron lindas cosas de ahí. Tanto ya sea del neonatólogo que estuvo con nosotros, como enfermería, como la auxiliar de servicio, que fue la que tuvo que después vaciar todo. La verdad que se generó una linda instancia, que incluso yo me acuerdo que le pasé un mensaje a la psicóloga para decirle, ¿no? Porque ella estuvo siempre pendiente de esta paciente. Y me dijo en ese momento que no era su día de estar con nosotros, y me dijo, miren que si ustedes quieren hablar, acá estoy, se puso a entera disposición, que por suerte nos contuvimos mucho entre los integrantes de esa guardia, y cuando llegó el martes, que era el día que nos íbamos a encontrar con ella, como que llegamos con el proceso ya un poco hablado y evolucionado, que nos fue bien. La verdad que se generó eso muy lindo. Yo creo que trabajar en equipo es lo importante también en esos momentos, ¿no? Porque es como decíamos anteriormente, a nosotros también nos afecta, y la contención que tengamos en ese momento es importante también. Sí, y a veces hay que rescatar a algún otro del personal que ande, que se haya involucrado con el caso, que de golpe no está en ese momento, no tiene la oportunidad de participar con ustedes, pero también se ve afectado. Entonces, hay que tener en cuenta en todo el servicio a veces quiénes más pueden estar involucrados, ¿no? A veces intervenimos determinadas personas, pero hay más gente en la vuelta que puede estar afectada. Bueno, y creo que fue excelente exposición, Ximena, te lo agradezco enormemente. ¿Sí? Disculpe, perdón, una última pregunta, o tengo una duda. No sé si ustedes podrían compartirme, el tema es excelente. No sé si pudieran compartirme algo de su experiencia, o qué tanta experiencia han tenido en el manejo precisamente del duelo perinatal con padres adolescentes, con padres jóvenes. Me supongo es una población un poco más especial, es un poco más, tal vez más difícil para poder manejar algunas situaciones por la etapa el desarrollo y por las emociones como se manejan en esa etapa precisamente. Entonces no sé si ustedes pudieran compartirme algo de su experiencia. Al menos en donde yo laboro es muy común que lleguen padres jóvenes, y dificulta algo poder manejar a ese tipo de padres. No sé si ustedes pudieran compartirme algo de su experiencia, por favor. Bueno, no sé si alguien quiere contestar algo, pueden hacerlo. Nosotros acá tenemos
muchas mamás jovencitas, pero pero realmente no son exclusivamente jóvenes, o sea, tenemos de todas las edades, y yo particularmente entiendo que el duelo es individual, y no me ha dado mayor problema manejar el adolescente que una mamá con muchos hijos, por ejemplo. Cada duelo es personal, es individualizado, y si uno se acostumbra a observar y tratar de entender sus propias necesidades, creo que la dificultad se puede subsanar, ¿tá? Puede plantear problemas diferentes, pero no que no sean abarcables. O sea, si me decís una mamá jovencita, puede tener mucho más miedo de un trabajo de parto, ¿no? Una mamá que está teniendo un parto de un óbito, por ejemplo. El otro día me pasó que le pregunto, ¿qué te preocupa? Que tengo miedo. Miedo porque no tiene experiencia de ser mamá, de tener un parto, y bueno, y a veces empezar por las necesidades, explicando, bueno, vamos a ir explicando lo que va a pasar paso a paso, ¿no? Otras mamás que no quieren verlo, pero bueno, se les habla, lo piensan y después resuelven verlo. O sea que no es que se den con mayor dificultad los duelos o estas situaciones porque se es joven, porque también nos hemos encontrado con mamás jovencitas que han tomado con mucha madurez la situación, no con menos dolor, pero sí con madurez. Entonces, obviamente que si tuviera que contar reforzar en algo, yo diría que es donde más se nota la presencia o la ausencia de la familia. O sea, cuanto más chica es la mamá, yo diría que más importante es la presencia de la familia, ¿no? Porque la jovencita que se embarazó y que tiene que llegar, o sea, porque una de las cosas para mí muy importante en ese momento es que toda mamá, todo papá, se sienta mamá y se sienta papá, porque es el mejor recuerdo que pueden tener de por vida. Entonces, ¿qué pasa cuando son muy chicas o muy jovencitas? Eso que les lleva un tiempo, pasar de ser cuidadas a cuidar, y lo tienen que hacer en muy poco tiempo, y todavía cuando les toca despedir a su hijo, es algo que es complicado y que a veces les lleva mucho tiempo, pero acá no hay tiempo, si hay que despedirse. Entonces, el apoyo de la familia es en estos casos, para mí, entonces uno tiene que empezar a atender en ese momento una red familiar. ¿Qué pasa cuando esa chica se va del hospital o del sanatorio y tenemos que contener esa situación? ¿Quién va a estar? Va a estar la familia. Entonces darle un consejo a una abuela, bueno, mire, si tienen el cuarto preparado, dejen que ellos resuelvan lo que van a hacer. O tratar de tener instancias de conversaciones con los abuelos, que obviamente son sus hijos, que son muy protectores, no quieren que nada les pase a sus hijos. Entonces es comprensible, pero hay que tratar de que los dejen vivir el duelo a su manera también, que no es lo mismo que el duelo que va a tener la abuela o el abuelo con unos cuantos años más, ¿verdad? Y que entiendan lo que está pasando. Me pasó hace poco de una abuela que se sentía muy mal porque su hija se culpaba, se sentía muy culpable, entonces hubo que hablar con ella para hacerle entender que es muy común que la mamá que pierde un bebé se sienta con culpa y que hay que trabajar eso, pero eso no quiere decir que sea culpable, que ella va a lograr entenderlo. Y bueno, aliviar a la familia es una forma de contenerla a ella también. Entonces yo creo que es muy importante en ese sentido el apoyo, la red que podamos contener. La peor situación más que adolescente sería la mamá que está sola, que está muy sola.
Esa es la que me preocupa más y de cualquier edad. No sé si con eso más o menos te contesté, Emilio. Un gusto tenerte. Muchas gracias. Bueno, ahora muchas gracias Ximena, Patricia y Gabriela por los comentarios. Vamos a hacer ahora una pequeña revisión, que como saben, estamos tratando, como el cafecito no va, pero yo lo sigo poniendo porque es lo que más extraño de las reuniones que teníamos antes de la pandemia, el cafecito, el salir a tomar algo con los compañeros y comentarnos y vernos. Pero bueno, anhelo a que volvamos a la época del cafecito. Vamos a hacer una pequeña revisión. La vamos a hacer rápido, cosa de terminar más temprano, porque está medio fresquito. Entonces, acá lo que traté de hacer, como yo les decía la otra vez, estamos retocando temas que ya vimos, pero desde otra visión y con mucha búsqueda bibliográfica. Estuvimos buscando artículos de revisión sobre el abordaje de la muerte en la unidad neonatal. Es un tema relativamente nuevo. Los primeros trabajos de importancia se encontraron en 1997. Entonces, uno de los trabajos en Anales de Pediatría, Cuidado final de la vida en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, porque ya como que estamos tomando más contacto y más preparados para la muerte al nacimiento, ¿no? Con las salas de nacer que permitimos la despedida y todo lo demás, pero me preocupa la muerte en el área y la condición del paciente crítico, ¿no? ¿Cómo muere el paciente crítico? Porque ese paciente en el que podemos prever que va a fallecer, podemos tomar ciertas conductas. Pero ¿qué pasa con el paciente crítico en el CTI? ¿No? Creemos que tiene que distinguirse del paciente en una fase terminal, por decirlo de alguna manera, que no es fácil la terminalidad en nuestra edad, en la edad que nosotros atendemos, pero sí tenemos que distinguir el paciente crítico. Entonces, en este trabajo, que no es muy nuevo, es del 2005, hablaba que los tratamientos agresivos no se abandonan hasta que la muerte es inminente, muchas veces, ¿no? Entonces, esta es una situación que uno ve con frecuencia, porque estamos adentro de un CTI, estamos en una unidad neonatal, donde nuestra meta es dar todos los tratamientos que tenemos disponibles, ¿verdad? Entonces, distingue los que mueren tras retirar el soporte, los que mueren a pesar del máximo soporte y los que no se reaniman tras un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esto es muy importante y no es la misma forma de morir de ninguno de ellos. Obviamente que no se está causando la muerte en ninguno de ellos, pero son diferentes formas de morir. El paciente muere de su patología, pero son diferentes las formas de morir. En los casos de muerte no esperada, no hay un tiempo para una planificación de cuidados de las fases finales de la vida, y esto es muy, pero muy importante. Entonces, cuando el paciente está con todo el tratamiento hasta lo último, esta fase de preparación con la familia hacia la muerte y ambientar, por ejemplo, esto que decía Ximena o también Gabriela, de permitir estar con la familia, de hacer la despedida, es muy importante y va a faltar en esos casos. Entonces tenemos que aprender a reconocer estas situaciones. Entonces, muchas veces es muy difícil determinar la terminalidad. Es extremadamente difícil a veces decir, este paciente va a morir. Esa es la primera dificultad que tenemos. Entonces, cuando estamos en un CTI con un paciente crítico, definir si es un paciente que tiene altas chances de morir, es muy importante. Y tenemos que aprender a reconocerlo. Y uno, cuando habla de terminalidad, implica establecer con relativa seguridad que es irrecuperable.
porque eso va a definir nuestras conductas de acá en más. Entonces es importante definir si el paciente está en una situación de que no se pueda recuperar. Entonces, hay diferentes modalidades que se han ido instaurando, como retirar o no iniciar tratamientos como forma de reconocer esta terminalidad y cómo actuamos, que éticamente son iguales, pero siempre nos cuesta mucho más no iniciar los tratamientos. Por eso muchas veces se recomienda iniciar los tratamientos y después, de forma consensuada, definir cuándo se van a retirar. Es muy importante individualizar los factores que influyen en el planteamiento de la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Por qué lo estamos planteando? ¿Verdad? Tener experiencia en la práctica clínica en la retirada del soporte vital es fundamental, ¿tá? Es una práctica clínica que debemos estar preparados, así como tenemos que estar preparados para agregar ventilador, agregar óxido nítrico, ¿sí? Tenemos que estar preparados para retirar el soporte vital. Y muchas veces nos cuesta. Claro, cuando está indicado. Y la participación de la familia en la decisión y en los cuidados. La forma de comunicarnos, como muy bien Ximena decía, es muy importante. Entonces, una de las cosas, pero fundamentales, que si bien trabajamos en equipo, como dice Ximena, es muy importante, la percepción del médico y de la enfermera, de acuerdo a este trabajo, y en muchos otros se repite, cuando atienden a un paciente crítico, hay diferencias en el abordaje de las cuestiones éticas. Generalmente nos pasa que cuando un paciente tiene altas chances de fallecer, es enfermería la que antes reconoce la terminalidad de ese paciente y lo pone sobre la mesa, y muchas veces los médicos quieren continuar aportando tratamientos cuando enfermería ya está observando la parte de cómo vamos a abordar esta situación, ¿sí? Es más, a veces se enojan con nosotros porque no tenemos en cuenta esta situación. Entonces, yo diría que el principio, este trabajo trae a colación que el principio más importante es que el objetivo de los cuidados debe dirigir el uso de la tecnología y no viceversa. El tema es que nuestra forma de capacitación para la clínica está hecha desde el uso de la tecnología y no viceversa. Por eso es que cuesta tanto tomar estas conductas. Es muy importante que los profesionales hablen con las familias con el fin de entender sus preferencias y consensuar un plan de cuidados ajustados a ellas. Se destaca la necesidad de médicos y enfermeras de mejorar sus habilidades a la hora de comunicar malas noticias, de valorar correctamente el dolor y los síntomas molestos y aliviarlos, así como de mejorar la relación y comunicación con las familias en la fase terminal del paciente. Con el desarrollo de la medicina paliativa se ha abierto paso a una mayor preocupación acerca del cuidado del paciente terminal para proporcionar una muerte lo más digna posible. Y requiere una ética común del final de vida que evite el temido encarnecimiento terapéutico y que proporcione un cuidado integral del paciente y de su familia como una unidad a lo largo del proceso. Sucede que en varios trabajos más, la adecuación del esfuerzo terapéutico lo toman como una forma de planificación del paciente terminal. Por eso es que traigo a colación este tema. El esfuerzo se centra en evitar tratamientos desproporcionados e inútiles, fútiles, que producen dolor, disconfort y separan al neonato de su familia. Muchas veces en este afán de ofrecer estos tratamientos, por no darnos cuenta de que son fútiles, podemos estar haciendo esa separación en un momento crucial. Estas situaciones suelen ocurrir cuando el neonato tiene una enfermedad incurable, inmadurez extrema, con complicaciones o graves malformaciones congénitas.
Entonces, habla del proceso de toma de decisiones y habla de que tiene que haber una documentación de la decisión con su argumentación correspondiente a la historia clínica, o sea, las reuniones que se hicieron, la información que se brindó, las decisiones que se tomaron, cómo se planifica el final de la vida y los cuidados, ¿verdad? Todos los profesionales sanitarios del área deben conocer que un neonato está por fallecer cuando está esta situación, ¿verdad? Pero que va a fallecer próximamente y que está con sus padres. Por ejemplo, si logramos tenerlos en una habitación con sus padres, o en un aislamiento, o en una sala de nacer. La preparación y ubicación del neonato en un ambiente adecuado con sus padres. Es muy importante el ambiente. Es muy molesto cuando hay una cosa inesperada, por ejemplo, en el bloque quirúrgico, donde hay muchas personas que quieren observar lo que está pasando. El tener un ambiente tranquilo, íntimo, donde la familia pueda hacer la despedida, es fundamental y no menor, no es un detalle menor. El control de síntomas del recién nacido, hacerle analgesia, sedación cuando corresponde, y la atención a la familia en todos los aspectos médicos, si tiene una crisis de ansiedad, psicológicos, ¿verdad? Y que esté lo más confortable posible en la despedida con su bebé, ¿sí? Entonces, este otro trabajo habla muy lindo, define las intervenciones posibles para ofrecer apoyo emocional a la familia durante el proceso del cuidado paliativo del recién nacido. Y lo divide en varias, digamos, épocas de la evolución, ¿no? O sea, la toma de decisiones, la adecuación del esfuerzo terapéutico, el fallecimiento y la despedida, y el seguimiento del duelo. Que no los voy a detallar, porque los hemos mencionado muchas veces con la charla de duelo, y hoy con Ximena ha hecho un repaso muy interesante, pero sí en todo se recapacita el permitir el acceso libre de los padres, el estar todo el tiempo posible con los padres, el ir preparando para lo que va a suceder, reforzarles la idea de que no sufre, muchas veces por cómo lo ven, asumen que está sufriendo y realmente el niño está muy sedado. Animarles a que lo tengan en brazos, a que expresen sus sentimientos, ¿verdad? A que expresen sus propias emociones tal cuales las sienten. A veces los padres no quieren llorar delante de su hijo, o a veces pueden tener deseos que sí podemos cumplir, como a veces la extubación en la agonía, eso se puede programar. Y bueno, y tender redes tanto dentro del sanatorio como después en la evolución. Otro trabajo que habla de cuidados paliativos en la unidad de neonatología, habla de una política institucional que tiene que haber, ¿no? Tiene que haber una modalidad de trabajo a puertas abiertas, ¿tá? Esto es una contra ahora en pandemia que nos retrocedió un poco, pero era algo que veníamos logrando, trabajar con los padres las 24 horas. Por lo menos en nuestro servicio me consta de que hay un cambio mismo de los profesionales en que los padres ahora están presentes cuando se realizan procedimientos. O sea, no se los saca porque hay un procedimiento, y eso es valiosísimo porque ellos van viendo todas las instancias durante las cuales este equipo, que más adelante le va a decir que, bueno, su hijo va a fallecer, estuvo muy preocupado por su hijo y estuvo haciendo muchísimas cosas y lo valora mucho. También habla de una ley de derechos, que no es de acá el trabajo, entonces es del Hospital Ramón Sardá, pero sí nosotros tenemos que hacer la aclaración de que nosotros tenemos una ley de derechos y obligaciones de los usuarios de la salud que hace referencia a los cuidados paliativos como un derecho de todas las personas. Y entonces también se pregunta qué son los cuidados paliativos perinatales y plantea que pueden realizarse junto con los tratamientos curativos, que no son excluyentes. Este trabajo también
habla de las condiciones en las que se debe considerar la adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces habla de los recién nacidos en el umbral de la viabilidad, el recién nacido con malformaciones incompatibles con la vida, recién nacido que no responden a los tratamientos intensivos, encefalopatía hipóxico-isquémica severa, recién nacido con fallo multiorgánico, lesión grave cerebral perinatal, recién nacido que no responde a reanimación avanzada, que esto es lo que hacemos cuando los tenemos muchas horas o incluso días con inotrópicos, con toda la batalla, es una reanimación avanzada en sí mismo. Recién nacido que ha recibido varias reanimaciones previas. Entonces habla de todas estas situaciones como pasibles de adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Y entonces en el proceso pone hincapié en tres eslabones fundamentales. Por un lado, la comunicación, que muy bien hablaba Ximena de la comunicación con la familia, pero que son situaciones difíciles en las que la capacitación y la experiencia valen mucho para referirnos a estas situaciones. El plan de cuidados, o sea, en este proceso tenemos que planificar los cuidados de final de vida. Los padres, como decía Ximena, quieren estar, no quieren estar, cuál es la importancia de estar, sin obligar, así como le explicamos muchas veces la importancia de un tratamiento o la importancia de no hacer un tratamiento, también tenemos que llevar adelante la importancia de esos cuidados, que esa personita que fallece necesita a sus padres, su compañía y sus derechos, porque estamos velando por los derechos de esa personita. Y los cuidados paliativos, que le adjudica un rol fundamental en todo este escenario. Entonces habla de medidas generales en la planificación de cuidados. Proporcionar una ubicación que permita la privacidad y la presencia de varios miembros de la familia, siempre que sea posible. Continuar ofreciendo actualizaciones frecuentes sobre el cuidado y la condición clínica del bebé, o sea, estar atentos porque si tiene estertores o tiene algún ruido o cosa que se puede interpretar como dolor por la familia, tenemos que estar presentes para decir, y sobre quién mejor que enfermería, que está permanentemente, pueda decirle a la familia que eso no significa que su hijo esté sufriendo o con dolor. Apoyar a los padres del bebé que se está muriendo para que lo tengan en brazos. Por lo menos alentarlos, no obligarlos, obviamente, volvemos a ese tema. Reconocer las esperanzas. Muchas veces el bebé está falleciendo y los papás están esperando un milagro, pero es su única forma de afrontar esto y no hay que aniquilar nunca la esperanza. Siempre hay que tratar de adecuarlas a la realidad, pero sin aniquilar las esperanzas. Hacer hincapié en que la atención que se proporciona al niño es para minimizar el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? O sea, si lo dejamos en un respirador es para que no tenga dificultad respiratoria, por ejemplo, que a veces nos pasa que no nos gusta estudiar a un paciente que va a fallecer por ese miedo, entonces tenemos que aprender a controlar ese síntoma para que no nos dé miedo sacarle el tubo. Preparar a la familia para lo que pueda suceder cuando el niño muera, en lo posible, si se puede hablar, a veces hay familias muy reacias a hablar de este punto en particular. ¿Sí? Pero hay que buscar la oportunidad. Explicar qué cambios físicos pueden haber, ¿verdad? Identificar esa familia perdida, ¿verdad? Que muchas veces no está presente, pero sí puede estar con una videollamada o puede, ¿no?, hacerse presente si le resolvemos tal o cual problema, porque estamos teniendo redes de apoyo a ese duelo, ¿sí? Y también tenemos que ayudarlos a orientar cómo se van a manejar después, de que pueden hablar cuando ellos lo deseen y con quienes ellos deseen hablarlo, ¿verdad? Fomentar la participación de la familia en el cuidado del bebé, ¿verdad? Que pueda estar con ellos, que pueda sacarse fotografía, como bien hablaba Ximena, ¿verdad? Y que puedan generar recuerdos y que puedan ir guardando sus objetos de recuerdo. Ofrecer apoyo a las madres que desean amamantar, por ejemplo, si hubo tiempo de
de ordeñarse, capaz que quieren donar esa leche, y lo pueden hacer, otras no quieren y hay que inhibir la lactancia, hay que individualizar estos deseos, ¿tá? Facilitar el contacto piel a piel, que aún no lo hemos logrado para estas situaciones, ¿sí? Posibilitar la muerte de estos hijos en brazos de los padres, que lo equiparan este trabajo al deseo de un adulto de morir en su casa, ¿tá? El morir en brazos de su padre o madre. Habla de las medidas no farmacológicas, que ya todos más o menos conocemos, pero de usar el chupete, de mantener la higiene bucal, de mantener la asistencia respiratoria, el manejo de la asistencia respiratoria, que tiene que ser explicado cómo va a ser, si se va a ir descendiendo paulatinamente, lo mismo que la medicación, porque en esto puede haber una forma más rápida y una forma más lenta de hacerlo, y esto está bueno que los padres estén en conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿sí? Bajar las alarmas, acá recomienda, porque muchos centros tienen alarmas centrales, entonces explica que de ser posible para disminuir los ruidos, estas alarmas pasen a un nivel central y no queden en el área sonando todo el tiempo. Bueno, la alimentación es todo un mito y capaz que para la familia o incluso para el equipo puede ser difícil retirarla, si bien es válido, pero mantener a veces la hidratación o la alimentación no sería un problema si así los padres lo desean. Después, sí, por ejemplo, interrumpir la nutrición parenteral, suspender las pruebas de laboratorio, todo lo que genere dolor, ¿verdad? Todo lo nuevo que consideremos fútil, porque acá estamos con un paciente que va a fallecer, ¿verdad? El monitoreo rutinario no es necesario, ¿verdad? Y bueno, y en algún momento hay que discutir la importancia de la necropsia, porque la necropsia es, yo he buscado mucho, porque siempre decimos que es un derecho de los papás, en realidad es como un último acto médico, el llegar a la verdad absoluta de la ciencia, pero los padres tienen el derecho a decir que no, es al revés. O sea que los padres, no se hace si los padres no lo desean. Y en muchas de estas situaciones ellos quieren no fragmentar el recuerdo que tienen de su hijo con la imagen de lo que puede ser la necropsia. Por lo menos la imagen que pueden tener en su mente, ¿verdad? Por eso también aconsejamos siempre que vayan vestidos, y hablamos con anatomía patológica para que se devuelvan vestidos, porque eso minimiza lo que puede ser la secuela de la necropsia, cuando lo vuelven a ver. Entonces, después habla de las medidas farmacológicas, ¿verdad? Tenemos que seguir con los medicamentos que le dan comodidad y que controlan los síntomas. Otros medicamentos deben retirarse porque son desproporcionados. Utilizar los medicamentos apropiados para el manejo del dolor y otros síntomas, reconozcamos otros síntomas. Y a veces en estas situaciones los bebés pueden no demostrar claramente el dolor, así que a veces tenemos que actuar ante la sospecha de que es una situación de dolor, ¿sí? La finalidad de utilizar fármacos es aliviar el síntoma, principalmente el dolor, y deben ser proporcionadas, y siempre cuando se llega a hacer una sedación, es con el principio de doble efecto, ¿verdad? De buscar disminuir el síntoma, ¿sí? Y recordar que hay otras vías para estos casos, que es posible sublingual, intranasal y subcutánea. Entonces, perdón que... Mejor con la flechita. Bueno, acá habla de algunas dosis, que después esto va a quedar grabado, así que lo van a tener. También en el protocolo nuestro hay unas vías de utilización, sublingual y subcutánea. Y habla del proceso de morir este trabajo. Me pareció muy interesante
porque no todos los trabajos hablan del proceso de morir, ¿no? Entonces, que respetar los deseos de los padres, perdón por la repetición, pero es muy importante que puedan bautizarlo, que puedan cumplir con sus deseos, por ejemplo, si quieren verle la carita sin tubos, sin otras prótesis. Si los padres son incapaces de, digamos, de estar con su bebé, de cuidar de su bebé, bueno, buscar familia que lo pueda ayudar, el personal alentar y estar, ¿sí? Puede ser personal o familiar, ¿sí? Pero es muy importante que de alguna manera puedan estar participando dentro de lo que puedan del cuidado. Bueno, mantener la medicación y sedación, ya dijimos, solo para proporcionada. El dolor y el malestar incluyen la falta de aire, o sea, no nos olvidemos eso, que puede haber disnea, ¿verdad? Proporcionar cuidados de la boca es importante en todo momento, que a veces o tiene muchas secreciones o saliva o a veces residuales. Saber que no todos los bebés morirán inmediatamente, que se puede programar algo más específico de tenerlos en un área con los papás, si se puede lograr, no siempre se puede lograr por la infraestructura del hospital, ofrecer apoyo espiritual, psicológico, social, ¿verdad? Y ver, o sea, sostener cuando se retiran los soportes y el bebé fallece, permitir que los papás estén, esperar el mejor momento, elegir el mejor momento para eso, de común acuerdo con los papás. Después, mantener la privacidad, lo vuelve a repetir, dar apoyo psicológico a toda la familia, evaluar la posibilidad de egreso a domicilio en los casos que a veces los hipoxicoisquémicos lo permiten, porque se van con una situación que se puede prever que van a fallecer en domicilio, pero la familia tiene que saber y tiene que saber qué hacer, cómo va a actuar frente a esta situación. Facilitar el egreso, al egreso la medicación que pueden necesitar, como decía Gabriela hoy, que se lleven la medicación para tratar los síntomas, pero también tenemos que estar sabiendo lo que pasa en el domicilio para actuar oportunamente, ¿verdad? Y cuando la muerte ocurre en el domicilio, es muy importante orientar a la familia de lo que puede hacer. A veces siempre decirles que pueden hablarlo, pueden acariciarle, hasta el último minuto es muy importante y eso le da los ocupa en ese gran dolor. Y habla de la muerte y el cuidado definitivo, como decía la compañera Patricia hoy, que se hace con mucho respeto, ¿verdad? Hay que informar claramente que falleció. Hay que informar a la familia para que si no lo tuvieron antes lo puedan sostener en brazos. Tras el pronunciamiento de la muerte acondicional del cuerpo, como dijo la compañera, con mucho respeto. Informar a los padres la posibilidad de realizar la autopsia y los diferentes trámites que debemos apoyar. Tratar de que ellos puedan, o algún familiar se pueda hacer cargo en lo posible, pero estar ahí para solucionar todo tema. Es como que apoderarlos de esa situación, algún familiar se siente muy agradecido de poder hacerlo, se siente como ocupándose de su familia, ¿sí? Bueno, y el cuidado que brinda la maternidad no termina con el fallecimiento del hijo, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que estar al teléfono, consultas con el psicólogo, citas con el psicólogo, porque muchas veces surgen infinitas situaciones donde podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Podemos intervenir. El personal de admisión y egreso son los que hay que reconocer apoyan muchos de estos trámites que hay que hacer posteriormente al fallecimiento.
Entonces, también, esto ya lo dijimos, el apoyo a los que cuidan, ¿sí? Apoyo al personal. Esto moviliza, como ya dijimos, y hay que poder hablar de ello, ¿sí? Es muy importante, y casi todos los trabajos lo mencionan, la capacitación para esta situación, para cuidar de nuestra propia salud emocional y psicológica. Tenemos una responsabilidad importante en cuanto a eso, ¿sí? Y al personal de que se va incorporando al servicio está bueno darles un taller y una capacitación mínima sobre este tema. Entonces habla de un apoyo psicológico al personal, ¿sí? Por un lado grupal y por otro lado personal que puedan ir o al capellano, al profesional de la salud mental, al trabajador social, según la problemática, diferirlos a algún lado. Otro trabajo que habla sobre las pautas que logran un estado de confort en el recién nacido, en cuidados paliativos neonatales, y habla más o menos de lo mismo, de las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas, pero sobre todo hacen mucho hincapié en el cuidado piel a piel, en la oportunidad de que los padres estén y que si puede amamantar lo haga, ¿sí? Si quiere hacerlo, o sea, muchas veces pensamos nosotros que no le conviene y nosotros decidimos que no, cuando en realidad eso le puede generar muchos recuerdos lindos para el futuro y para el manejo de su duelo y afrontar su duelo. Entonces no pongamos por delante las decisiones que nosotros consideramos que haríamos o serían buenas para nosotros, o que no admitimos porque culturalmente pensamos diferente. Entonces, estar abiertos a todas esas cosas, ¿sí? Es importante capacitarse en el proceso de retirada de soporte vital. No es, para nosotros empezar tratamientos es algo que ya lo tenemos incorporado, ¿tá? Y capaz que en ese momento no nos ponemos a pensar si son fútiles o no, pero estamos capacitados para ponerlos. Pero llega un momento en el cual nos tenemos que pensar si lo que estamos haciendo es lo correcto, es lo proporcionado, es lo adecuado, o es totalmente fútil. Y puede llegar el proceso de retirada. Generalmente se busca un consenso, ¿verdad? Que todo el equipo esté de acuerdo, tanto enfermería como médicos y diferentes actores involucrados. Puede ser un proceso rápido o más progresivo, según la clínica del paciente, ¿tá? Es mejor que sea en los horarios de la mañana, cuando el personal es el habitual, el que está más acostumbrado a estas situaciones también, o que conoce más al paciente por estar pasando todas las mañanas, ¿verdad? Y podemos ir de menos a más, o sea, podemos no administrar nuevos tratamientos o procedimientos, por ejemplo, punciones para sacar gasometrías, y podemos ir aumentando, bajando el soporte vital, bajando el respirador, ¿verdad? De la manera más adecuada posible. Muchas veces hay que saber que hay papás que se sienten más cómodos con el área que ya conocen, de monitor, de su niño en la incubadora, con todo lo que los rodea. Entonces, no siempre tenemos que sacar todo, sacar las alarmas, sacar todo, sino adecuar el sonido, que no estén sonando muy fuerte, que permitan una intimidad a los papás, pero sí saber que hay papás que necesitan de todo ese entorno que cuando el niño está vivo, en el momento de que está falleciendo. Debemos facilitarles que acompañen a su hijo, alentarles a que estén cerca de él, ¿verdad? Ir disminuyendo los diferentes. Lo que no bajamos nunca son los sedantes y analgésicos, a dosis adecuadas, obviamente. La asistencia respiratoria se puede retirar de modo progresivo, manteniendo la sedación antes de interrumpir el soporte vital. Esto es importante, porque muchas veces la extubación en el paciente que va a fallecer no se hace por un miedo a la falta de aire y esa impresión que puede darle a los papás. Entonces, lo mejor es lograr una buena sedación antes de interrumpir ese soporte vital.
Y el objetivo es que el proceso de morir sea lo más confortable posible para el neonato, los padres y los profesionales sanitarios encargados de su cuidado. Esto es lo que concluye este trabajo. Después hay otro trabajo de cuidados paliativos en UCIN, donde habla del control del entorno, le llama, y favorecer el confort. Entonces también engloba todo, el espacio físico, el reducir la manipulación, flexibilizar los horarios, tener al niño en un nidito confortable, obviamente acá dice acercar las manos del recién nacido a su rostro, o sea, que esté con una posición fisiológica, promover la succión no nutritiva si es posible, hidratar, mantener la integridad cutánea, ojo con esto de estar sacando los cositos de los monitores, que ahora no me sale el nombre, pero pueden lesionar una piel muy inmadura. Bueno, otro trabajo que encontramos en el camino, perdón que me quedó oculto, que también son cuidados al final de la vida. Todos estos aspectos también, o sea, no vamos a entrar en todo, pero habla de la familia ampliada, de permitir, obviamente, el no dolor del niño, pero permitir el acceso a la familia ampliada para empezar esta red de apoyo a los padres y que los tengan en brazos. Y no eludir la responsabilidad profesional de recomendar, que no es igual a imponer, ¿sí? Y evitemos el encarnizamiento terapéutico. O sea, nosotros somos responsables porque sabemos muchas cosas y tenemos que saber recomendar sin inducir, obligar, ¿sí? Eso es muy importante. Por otro lado, este mismo trabajo, que es que estoy mostrando ahora, es el de Sieben, los cuidados al final de la vida de Sieben, que hablan de las intervenciones, que otra vez tratar el dolor, el confort, la familia, habla de la higiene general que se debe mantener, del cuidado postural, de la rotación de las posiciones, el cambio de la ropa si es de la incubadora, los cuidados de la boca, la hidratación de la piel, la protección de las úlceras de decúbito. Entonces habla de que no podemos mantener medicamentos que no tengan un fin compasivo, como antibióticos, drogas vasoactivas, alimentación parenteral y otros. A veces los antibióticos en los CTI, cuando hay varios pacientes con una sepsis por el mismo germen, se mantienen con el criterio de proteger a los demás, pero bueno, es cuestionado. Es moral y legalmente justificado interrumpir tratamientos, incluso la hidratación y la nutrición, aunque la mayoría de unidades tienden a mantenerla por el valor simbólico que tienen los líquidos y los alimentos. Es muy diferente en agonía sustituir una hidratación y una alimentación parenteral a cuando es un paciente terminal donde pueden demorar muchos días morir. Como por ejemplo, puede pasar, en otro trabajo leí, como que había un promedio de 23 días de fallecimiento luego de suspender una alimentación parenteral en un niño con un intestino corto, por ejemplo. También habla de las estrategias comunicativas, lo que hacer, lo que decir y lo que no hacer ni decir, que no lo voy a repetir porque Ximena ya lo ha mencionado muy bien. Otro trabajo que habla del final de la vida en los cuidados paliativos perinatales, dice, ¿cuál es el límite prudencial en las decisiones que ponen en juego la vida de las personas? ¿No? Se cuestiona. Y entonces habla del proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces habla que los europeos mayoritariamente tienen sus criterios en cuanto a que los tratamientos demasiado agresivos deben ser no alentados por lo menos, y que deben ingresar precozmente los cuidados paliativos en acción, si es posible desde el diagnóstico. El criterio predominante para limitar el esfuerzo terapéutico en Norteamérica es la de esperar la certeza. Entonces, a veces en esa espera perdemos ese tiempo muy valioso de preparar a la familia para la muerte, porque la muerte nos puede agarrar
tomar de forma bastante sorpresiva. ¿Sí? Mantienen todos los tratamientos intensivos hasta tener certeza de muerte inminente. En Europa, en cambio, predomina el criterio de un pronóstico individualizado, por el cual se aplica inicialmente un tratamiento con máximos esfuerzos, seguido de una reevaluación del pronóstico que permite limitar tratamientos y evitar tratamientos desproporcionados. Criterios muy similar a los que se asumen en América Latina. Limitar no es dejar de hacer, porque hay muchas otras cosas que hacer. O sea, acá la frase no hay nada que hacer no existe, ¿sí? Es otro objetivo y otras acciones las que tenemos que hacer, ¿sí? El adecuar, dar los tratamientos proporcionados tiene que ver con no dañar, con no generar mayor dolor, mayor disconfort a un paciente que está muriendo. Entonces, los criterios más utilizados para justificar limitaciones de tratamiento es el de futilidad y la proporcionalidad. Entonces, divide, llama tipos de adecuación del esfuerzo terapéutico a una orden de no reanimar, puede pasar en un paciente con un muy mal pronóstico, la suspensión de tratamientos cuando se consideran fútiles y este paciente no está respondiendo, por ejemplo, el retiro de la ventilación mecánica, ¿sí? Es todo un tema porque a veces el paciente no fallece y puede pasar al cuidado de la familia un tiempo más, y evitar el encarnizamiento terapéutico. O sea, da esos tipos de adecuación del esfuerzo terapéutico. Por último, este trabajo que habla de la muerte digna en neonatología, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en una etapa de la vida donde vemos nacer muchísimos niños, pero también los vemos morir. Y tenemos que profundizar y aprender cada vez más de este escenario para hacerlo cada día mejor. Y de cada caso aprender. Como trajo Ximena hoy el caso de ese paciente, es muy importante que ojalá todos se animen a proponer acá, contar algún relato como ese o como otro caso, porque seguramente todos vamos a aprender mucho de esos casos. A mí me enseñaron muy de chiquita en la neonatología que una muerte no podía ser en vano, que tenía que dejarnos muchas enseñanzas. Lo que pasa es que en aquel momento me enseñaban a que tenía que dejarme muchas enseñanzas desde el punto de vista médico, científico, y ahora yo sé que tenemos que aprender mucho de lo espiritual, de lo emocional, de todo eso que vivimos tanto personal como familia y el paciente. Entender que el paciente tiene sus necesidades espirituales también, a pesar de ser recién nacido. Y acá los queremos invitar, este año vamos a dar un pasito más en la red, que lo habíamos planteado desde un principio, empezar a hacer algún trabajo en conjunto, ¿sí? Con todos los que se han venido conectando a lo largo del tiempo, invitarlos a todos a proponer una guía de buenas prácticas, entendiendo que la adecuación del esfuerzo terapéutico es una estrategia al final de la vida perinatal. Entonces, bueno, vamos a ver, lo vamos a armar, se los vamos a mandar y los vamos a invitar. La invitación es tanto a la institución como de forma personal y anónima. Si es que se hace una encuesta, es anónima. Por supuesto que todos los que participen van a quedar como autores de esta iniciativa. Así que bueno, simplemente con esto les quiero agradecer que una tarde como hoy bien fría se hayan quedado a escucharnos. Y bueno, hoy me tocó conversar con una mamá donde uno dice con la pandemia, abrazo, no abrazo. Bueno, Adriana no me deja mentir, fue muy lindo el abrazo que nos dimos con esta mamá. Uno siente como un traspaso de energía mutuo y yo creo que a pesar de la pandemia hay que seguir abrazando. Capaz que Adriana me quiere agregar algo a todo esto que venimos diciendo. ¿Me escuchás, Adriana?
estaba silenciada. Sí, que fue realmente una entrevista muy, muy emotiva con esta madre hoy. Y bueno, en el cierre se imponía el abrazo. Estamos como muy, muy coartados en esta época y todos estamos con mucho miedo y no sabemos cuáles son los límites que podemos sobrepasar y cuáles no, pero bueno, a veces es la intuición. Sí, exacto. Bueno, yo como consejo le digo, no se anden abrazando con todo el mundo, pero no olviden abrazar al mundo que los rodea. Bueno, y con esto terminamos por hoy. No sé si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario más. Los invitamos bueno, el mes que viene va a ser el jueves, el primer jueves a las 15 también, ¿sí? Si no me equivoco, igual se los mandamos de vuelta para confirmar, pero creo que es el primer jueves por algunos miércoles que no estaban disponibles. ¿Tá? Así que los invitamos y bueno, Emilio, te esperamos para la próxima, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Gracias. Segundo miércoles está reservado. Muchas gracias. Patricia. Sí, Gracias. la verdad, Rita, un placer, y Adriana, porque realmente lo que pusiste estuvo genial, fue como una puesta al día más que, me encantó. O sea, habría que sentarse después a repasar todo y a ver cosas que son las que más nos cuestan. Por ejemplo, el no iniciar el tratamiento creo que es una cosa de las que más me cuesta a mí personalmente. Y también en aquellos pacientes con una muerte inesperada, creo que son los pacientes que nos duelen más. Pero bueno, seguir aprendiendo y armar equipos en esto, que creo que es lo fundamental. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, y a ustedes por estar presentes y aportar todo lo que aportaron, ¿eh? Muchas gracias.